aventurar a hacer un vídeo un poco distinto. Un poco distinto en el sentido de que de estos vídeos en plataformas como YouTube, cuando se habla de algún tema se espera que exista un planteamiento del tema, un razonamiento y luego unas conclusiones, y yo realmente lo intento hacer así, pero en realidad pienso que esta no es la mejor manera de generar en el interlocutor, o en este caso en el espectador, ideas nuevas o cuestionamientos o incomodidad o todo esto que es lo que realmente nos ayuda a pensar, sino que existen otros formatos mejores, y esto es lo que quiero probar hoy, porque este tipo de vídeos, ¿no? Con una estructura dada se parece más a la pedagogía, y en realidad yo no soy pedagoga sino psicóloga, y los psicólogos no trabajamos, o no es la idea de la terapia, de manera pedagógica. La terapia es algo interactivo y es algo que no parte de una idea preconcebida, de una, digamos, moralidad o de una manera de ser estándar o de algo que se quiere educar, sino que es algo más personalizado, ¿no? Es como que se toma lo que trae la persona y se trabaja con eso, y una de las tareas de la terapia, de hecho, es asociar. Asociar porque muchos de los problemas que tenemos, sobre todo cuando hay traumas profundos, es la disociación. Es decir, que en la mente, para protegernos, se han guardado ciertas experiencias con una especie de muro alrededor que nos protege de que sean demasiado accesibles, pero que generan efectos secundarios y que además, en el sentido del pensamiento, impiden pensar con claridad, porque digamos que tenemos islotes de pensamiento y no conectamos todo esto. Y asociar no solo creo que es interesante en la terapia, sino creo que es algo que en la vida deberíamos de hacer más, ¿no? Asociar temas que aparentemente no tienen nada que ver. Y esto es lo que quería intentar un poco hoy, con algunas de las ideas que estoy teniendo estos días, a ver si lo consigo. Y si no, pues será un probar, pero me parece que este formato es interesante porque en vez de dar al espectador o al interlocutor unas ideas terminadas, lo que realmente nos ayuda a pensar es generar dudas, ¿no? Generar dudas. Y la duda va a ser uno de los temas que espero poder conectar. Quiero empezar con una pregunta que me estoy haciendo últimamente, y es ¿por qué este empeño actual de mucha gente de encontrar su diagnóstico, su trastorno? Si hubiera, por lo que vengo observando en mi círculo de amigos y a veces también en la terapia, la gente está empeñada en identificarse, y esto tiene que ver también con el mundo virtual, que habla tanto de estos temas y los hace parecer inocuos, los diagnósticos me refiero, y la gente acaba identificándose con síntomas de todos estos diagnósticos, porque obviamente, y si uno repasa el manual diagnóstico psiquiátrico, todos los síntomas son humanos, y probablemente si nos ponemos estrictos encontraríamos cada uno unos 50 diagnósticos por persona, y no estoy exagerando nada, porque todo lo que se describe en este manual es humano, y en fases normales, pero también sobre todo negativas de nuestra vida, donde hemos sufrido, vamos a cumplir diagnósticos. Pero ¿por qué esa pretendida identificación con un diagnóstico? ¿Se trata de encontrar un medicamento? ¿Se trata de encontrar una explicación a nuestro comportamiento? ¿Se trata de dejar de pensar que estamos locos? ¿Se trata de sentirnos acogidos por una comunidad? No voy a aventurar una respuesta porque creo que tiene que ver con todo esto, pero lo que sí que creo que deberíamos plantearnos es lo que estamos haciendo. El manual diagnóstico psiquiátrico, el DSM, y también la CIE 10, que es el europeo, digamos, son manuales para diagnosticar lo que antes se llamaba la locura, y por mucho que se le haya ido cambiando el nombre, sigue siendo la locura, en el sentido, en Alemania hay una palabra para locura que dice desplazados, y de eso se trata. O sea, todo el diagnóstico que vayamos a encontrar, por inocuo que nos parezca al verlo explicado en
en vídeos de YouTube, realmente vamos a considerarnos enfermos y esto tiene consecuencias para nosotros, para nuestro comportamiento y a menudo, por lo menos así es en Alemania, cuando se nos diagnostica de verdad este trastorno, va a tener consecuencias en nuestra vida social, en nuestra vida laboral. Deberíamos de pararnos un momento a pensar antes de pensar que vamos a encontrar nuestra salvación ahí, ¿no? Y esto lo quiero conectar con la terapia sistémica, que siempre fue crítica con esta consideración del individuo como enfermo y pretende que se observe el contexto. La terapia sistémica parte de la terapia familiar y de la observación de que cuando se trabajaba con pacientes con trastornos graves o obvios, más que graves y obvios, graves por el sufrimiento que producen y obvios porque no se pueden negar, ¿no? No se puede negar la fenomenología de los patrones de comportamiento humanos y esto no lo niega la terapia sistémica. Lo que se pretende negar es esa etiqueta que cae y que el individuo sea el problema. Y lo que se vio en los terapeutas sistémicos de los años 50 y 60, lo que vieron es que cuando empezaban a trabajar con la familia, el trastorno de esa persona de repente cobraba un sentido, tenía sentido. Descontextualizado, disociado de su contexto, no tenía sentido y la persona que dejaba de comer o la persona que tenía una paranoia parecía realmente loca porque no se le podía entender, pero si se contextualizaba se empezaba a entender. Sucede que esto no le gustaba a nadie realmente, porque ahí que empieza a cuestionarse las esferas más altas, ¿no? Los padres, la sociedad, etcétera, etcétera, y esto es algo que automáticamente la sociedad va a frenar. Y hoy preferimos, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta cuando buscamos un diagnóstico, si yo quiero identificarme con el diagnóstico de déficit de atención, deberíamos de saber que esto lo único que significa, o sea, en este manual se ha renunciado a las causas y lo único que significa es que nuestros síntomas nos vemos reflejados en la definición de este trastorno y que supuestamente podría haber porque esto no se comprueba en el caso individual, pero tampoco se ha comprobado a nivel científico que exista una diferencia entre la población normal, que cada vez es más escasa, y la gente con déficit de atención, ¿no? Estos son todos supuestos que vienen avalados por pruebas farmacológicas, ¿no? Como dar medicamentos y comprobar si esto tiene una mejora en el comportamiento y obviamente la tiene, ¿no? Pero bueno, la sistémica cuestiona todo esto y plantea que los trastornos no están en el individuo, sino que están en el contexto. ¿Pero qué significaría esto? Esto significaría poner en duda nuestra sociedad, ¿no? Empezar a pensar que hay cosas que no recibimos de ella o que nos hacen daño o que nos generan este tipo de síntomas. Y aquí vengo al otro tema, al tema de la duda, ¿no? O el cuestionamiento y por qué existe la locura o existe un manual tan extenso. Bueno, esto es uno de los motivos, ¿no? Vengo a hablar de este motivo, que exista este tipo de manuales para diagnosticar todo aquello que no es, digamos, adecuado, es una manera de la sociedad de avalar la normalidad o lo correcto, lo que debería de ser, ¿no? Una corrección o una normalidad que realmente no existe. Pero se necesita esta ayuda, digamos, de los médicos para dejar de cuestionar lo incuestionable. Y aquí conecto con el último concepto, es el concepto de negacionista, que aventuro que ya debe de estar hablándose de incluir en el manual diagnóstico diagnóstico, además los síntomas, todos hemos tenido contacto últimamente con este concepto, los síntomas están bastante claros, ¿no? ¿Qué es un negacionista? Todo el mundo piensa saberlo, pero lo que yo me pregunto es, ¿qué es entonces lo contrario de un negacionista, ¿no? Como uno se puede preguntar qué es lo contrario de una persona deprimida o de una persona con déficit de atención, o qué es esta normalidad.
¿Existe realmente esta normalidad? ¿Hay una persona que represente la normalidad? No, no hay una persona, pero sí la hay, y es todo aquello que implícitamente o tácitamente todos los miembros de una sociedad más o menos sabemos que debemos de respetar y que es sagrado y que es intocable y que no se debe de cuestionar. Cuestionarlo nos hace que nos caiga un diagnóstico encima. Todo el mundo que se siente identificado con un diagnóstico realmente tiene un principio de duda en que las cosas vayan bien. Un principio de duda que, sin embargo, se aplica a sí mismo, ¿no? Yo soy el que no voy bien. Y bueno, esto es un tema sobre el que vale la pena pensar un poco.